Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, en primer lugar, creo que estamos de enhorabuena a todos porque hemos alcanzado la cifra de 400.000 suscriptores, que es alucinante, y quería daros las gracias una vez más por vuestro apoyo, por lo agradables que sois en los comentarios, las muestras de apoyo que me dais. La verdad es que sois los mejores y bueno, pues realmente con todo mi amor y todo mi cariño, mil gracias. Y bueno, pues vamos a ver qué tenemos en este programa de hoy, porque es alucinante lo que tenemos. Vamos a coger directamente nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a junio del año 1965 junto a un hombre que se llama Karl Wolf. Este señor trabaja en el grupo técnico del Directorio de Inteligencia en la sede del Comando Aéreo Táctico como técnico fotográfico militar. Es sargento de las Fuerzas Armadas y vaya que es un hombre de importancia. Está con una acreditación de seguridad bastante alta y está destinado en la base aérea de Langley, en Virginia, en donde se procesan las imágenes del programa Lunar Orbiter. Además, este señor está al mando de un programa que involucra una tecnología para imprimir fotos, para imprimir de forma adecuada fotografías de aviones de lo que serían modelos U-2. Aquello funcionaba, os lo voy a explicar de forma muy sencilla y muy simple, de la siguiente manera. Llegaba el avión, pasaba por una localización y resulta que un programa informático de aquel entonces, del año, ya os digo, del 65, el año que perdió Cristo la sandalia, ¿no? Pues conseguía hacer un mosaico gigantesco para hacer grandes mapas que servían para localizar objetivos, que era algo realmente útil en la infamísima guerra de Vietnam. Karl Wolf era una de las dos únicas personas en el mundo que conocía bien cómo ensamblar y configurar el sistema electrónico de los ordenadores que unían cada una de las imágenes, y un buen día de ese verano de 1965 le llama a su jefe, un hombre que se llama el sargento Taylor. Karl Wolf pues no quiso decir mucho más, sargento Taylor, no reveló su nombre, y le llamó al despacho. Wolf fue inmediatamente para allá y el jefe le dijo que tenía que ir a unas instalaciones en la misma base y tenía que hacer un trabajo que era considerado como top secret. Y entonces, pues Karl Wolf accede a hacerlo, ¿no? Y claro, es una orden directa, y dice, bueno, pues ¿qué voy a hacer yo? Pues vamos para allá. Y entonces allá va a ese hangar y se da cuenta de que se llama Hangar 1. No lo ha visto nunca y es bastante extraño porque ya va escoltado por varios militares en cuanto que se acerca allí. Karl Wolf es un hombre sencillo, sin ninguna relación con nada extraño, y dentro, incluso de lo que son esas instalaciones, pues ve lo que sería pues una cantidad de seguridad demasiado alta. Y entonces, bueno, pues enseña las instrucciones que tiene y le dan una acreditación de altísimo nivel. La prioridad es máxima. Tienen los americanos que llegar a la luna antes que los soviéticos y tienen que solventar los problemas para alunizar allí. Hay que fotografiar el mar de la tranquilidad, el destino último del módulo de aterrizaje de la misión de Apolo 11, y además las fotos hay que imprimirlas bien para que la vean, para que vean todo el mosaico los grandes cargos militares, los más altos cargos militares de los Estados Unidos. Y entonces, claro, ahí entra él. Karl Wolf sabe que existen tomas tanto del lado visible como del lado no visible y va para allá, pero no sabe exactamente cuál va a ser su trabajo y qué error hay en todo el proceso. Hay un oscurantismo, una intriga, y entonces él va para allá y avanza siempre acompañado. Y allí entra. Karl Wolf observa que hay soldados por doquier, entra en las instalaciones del hangar 1 y siente frío, y aquí hay algo bastante gracioso porque él tiene una acreditación y se piensa que todo eso pues es de la NASA, pero que le falta una letra, pero no.
es de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, siempre involucrada en todos los asuntos relacionados con el tema OVNI desde los años 30, desde que pasó el incidente de la isla Maury y, por supuesto, desde que ocurrió el incidente de Roswell, antes, durante y después de ese incidente de 1947. Y entonces este hombre se mira ahí y dice, pues vaya leches, esto NSA, no sé qué leches es esto. Carl Wolf camina y no puede creerse lo que ve por el ambiente que allí se respira. Hay en ese gigantesco hangar 1 civiles, militares y traductores de todos los países. Y dice, bueno, pero vamos a ver, si estamos en guerra, guerra fría, ¿cómo es que haya gente de tantas nacionalidades? Y claro, también es muy curioso, porque nadie parece hablar más allá de su trabajo. Hay un estrés allí y estaba pasando algo, pero no sabe lo que es. Todos están moviéndose a toda prisa y es un ambiente extraño allí en esas instalaciones. Parece que la gente que está trabajando allí pues lleva mucho tiempo en sus proyectos y él se siente como un intruso. Pero bueno, Carl Wolf lleva su acreditación bien visible para que le vea todo el mundo por si acaso hay algún problema, y por un momento siente una sensación de pánico total ante su misión. Las personas que hay allí son soldados y militares, hay un secretismo total y desde luego no está la cosa para hacer ninguna tontería. En ese momento, siempre escoltado por soldados que no dicen ni media palabra, siente otra vez un miedo tremendo, porque empieza a pensar, este hombre empieza a pensar que lo que hay allí afecta sin ninguna duda a la seguridad nacional de un modo que nunca va a llegar a imaginar, y que si le habían llamado a él era porque estaban totalmente desesperados por arreglar algo muy importante. Así que él lo va barruntando, lo va pensando y bueno, vaya, parece que tiene razón, porque sigue caminando y uno de los soldados que le acompaña para el trayecto y le dice que el equipo del que tiene que ocuparse está en una habitación oscura cercana, y allí van. No hay luces ni interruptores, solo una luz roja de seguridad. Es todo tan raro, apenas pueden ver ahí dentro, y además es que no dejan ver nada más. Allí ve a alguien, hay un hombre ahí dentro. Le abren los soldados bien la puerta a Carl Wolf y efectivamente allí ve a otro militar. Otra persona, pero parece también ajeno por la vestimenta a las instalaciones o al personal de las instalaciones del hangar 1. No sabe cuánto tiempo lleva ahí, y lo que sí que sabe es que al ver la instalación, pues evidentemente pues observa lo que son los circuitos y sabe que la reparación pues sin duda pues va a llevar un tiempo. Y además hay que sacarla de allí. Y claro, Wolf le echa bemoles al asunto y dice, mira, aquí no hay luz para reparar todo esto, llevaros esto de aquí porque aquí no se ve nada, y además es que la unidad de impresión que tenemos, pues no lo vamos a poder solucionar todo esto aquí, nos vamos a quedar cegatos. Así que, sorprendentemente, los soldados salen para pedir permiso a alguien, le hacen caso, y en ese momento Wolf se queda a solas con el aviador y este se queda mirándole ahí. Ahí se quedan los dos y el aviador, el militar, la otra persona que estaba ahí en esa sala, se le queda ahí mirando. Su cara es de miedo, de desesperación. Necesita contarle algo. Lo necesita hablar con alguien, lo que tiene dentro. Los soldados se llevan todo el equipo y trasladan todo lo que había allí, y también se los llevan a ellos a lo que sería el despacho del militar que estaba ya en la sala. Y en ese momento ese militar está nervioso, puede que sea la última oportunidad que tenga de contarle algo de lo que él sabe a alguien. En ese momento pues evidentemente se quedan ahí los dos en la sala y los soldados se marchan. Y en estas coge el soldado y le dice que todo lo que la gente se piensa que es la NASA, la NASA, pues
resulta que todas las fotografías pasan primero por la CIA y por la NSA, por la Agencia de Seguridad Nacional, que la NASA, poco menos que es una tapadera, y que las fotos que se sacan en las primeras misiones, que se habían sacado en las primeras misiones, realmente eran estudiadas hasta la saciedad por diferentes ramas de las Fuerzas Armadas antes de llegar a los científicos, que no era ciencia sino una operación militar, que todo lo relacionado con la Luna era un asunto de seguridad nacional. Karl Wolf escucha con atención allí y la verdad es que no puede creérselo y tiene miedo porque sabe que esto es un asunto que envuelve lo que sería pues la política exterior de Estados Unidos, pero a niveles pues nunca antes vistos. Y además es que pueden venir los soldados en cualquier momento y él iba a estar en un auténtico lío, quizá le iban a matar por saber aquello. Entonces Karl Wolf decide hablar en voz baja y el soldado, aquel militar con el que habla, pues también se pone a hablar en bajito con él. Él necesita descargar lo que sabe con alguien. Demasiados secretos de Estado conoce, necesita decírselo a alguien. Aquel hombre coge a Karl Wolf, se acerca y le dice que la NSA y la CIA, a través de la NASA, han hecho inmensos mosaicos que muestran estructuras en el lado oscuro de la Luna que no pueden ser naturales, y también le dice que van a estar censurando esa información para siempre. Las estructuras, le dice aquel militar a Karl Wolf, tenían que ser artificiales, que era imposible que fueran naturales, creadas por efectos de lo que serían impactos o meteoritos o antiguas erupciones de hace millones de años en la posible formación de la Luna. No, le dice el militar a aquel hombre, a Karl Wolf, que las estructuras tenían que haber sido creadas por seres sin duda inteligentísimos. Alguien había estado allí. Y claro, en ese momento los dos se quedan ahí, bueno, pues un poco pues postergados ahí, asustados, acojonadísimos, uno por decirlo y el otro por escucharlo, pero se dan cuenta de que no viene nadie. Y aquel hombre empieza a considerar que los soldados o tienen otro problema aún más grave en la base, que el hecho de que Karl Wolf pueda enterarse de algo, o consideran que ese militar jamás le contaría a nadie ningún secreto por las posibles consecuencias que le acarrearía aquello. Así que, bueno, pues evidentemente allí solos los dos, el militar comienza a enseñarle fotografías del lado oscuro de la Luna para que Wolf entienda que va en serio y que no es una chorrada lo que le está contando, que no va de coña. Y entonces Wolf, que no puede ni hablar ni decir absolutamente nada en ese momento, nada, pues resulta que las mira con atención y, vamos, no sale de su asombro. Figuras geométricas, estructuras parecidas a torres de radar, construcciones de más de 800 metros de longitud, figuras con una geometría evidente que se veía desde los satélites que estaba mandando la NASA al espacio desde hacía años. Estaban allí, en esas fotos. No había, por supuesto, móviles en aquella época y, claro, pues Wolf no podía fotografiarlo, pero se fijaba y le maravillaba lo que veía. Construcciones esféricas de gran altura, similares a radares terráqueos, diseños inteligentes, afilados, altísimos, preciosos y erosionados. Nada comparable a nada que hubiera en la Tierra. No podía compararlo con nada. Algunas estructuras eran fascinantes, tenían incluso un revestimiento reflectivo, monolitos inmensos que reflejaban la luz del sol puestos en fila, igual que lo que decía Alan Davis en el año 1992. Y aquí un miedo atroz y brutal. Aquí Karl Wolf sabe que tras haber visto aquello está él en peligro y además también su familia. La visión de aquello había sido tan impresionante como peligrosa. Nada más salió de sus bocas, por miedo. El militar escondió los planos y siguieron con su trabajo. Karl Wolf terminó con éxito lo que había venido a hacer y volvió a su trabajo en Langley, no abrió el pico y fue un hombre de honor.
Claro, sabía que iba a estar durante muchos años vigilado, tanto, bueno, pues él como sus familiares y sus amistades, algo que es bastante habitual dentro de los círculos militares, ¿no? Si sabes alguna cosa dentro de una acreditación, pues te van a estar vigilando durante muchos años. Cumplió este hombre con todo, pero los años pasaron y después de todo esto, pues resulta que comentó delante de las cámaras, décadas después, ya fuera de servicio, cuando vio el momento de afrontar lo que vivió a nivel público, pues se puso delante de las cámaras y lo dijo. Lo hizo además en varias ocasiones e incluso en un gabinete de prensa en diferentes momentos durante la década de los 90 y también en la década de 2000. La repercusión ante la opinión pública, pues os podéis imaginar, era un hombre intachable, respetado en todos los ámbitos de su vida, y la repercusión, podéis imaginaros cuál fue. Cero. Fue nula. Ningún noticiario, ningún periódico, nadie del gobierno de Estados Unidos ni de la Unión Europea preguntando nada de nada. Como siempre, el velo de la vergüenza, no publicar nada raro. Siempre esa sensación de que si se publica algo, pues vas a quedar mal, vas a ser algo que no es serio. Y es que encima estaba ese señor ahí jugándose su reputación, pero la gente no dentro del periodismo no lo considera. Y aquí estamos ante un hecho impresionante que, por supuesto, pues claro, tiene varias cosas, ¿no? La primera siempre, pues tener en cuenta que parece que el periodismo, ya enseñados desde la universidad, pues parecen siempre encaminados a silenciar lo que se salga de lo normal, la cobardía mediática dirigida desde las más altas instancias, ¿no? También una sociedad educada a pasar de todos estos temas. Luego también una gran pregunta: ¿es posible que hubiera humanos en el pasado u otra especie o civilizaciones extintas hace miles o millones de años que hubieran colonizado la Luna o al menos las hubieran utilizado para tener una instalación militar o en su exploración del espacio? Hablamos de diseños que tendrían todo el sentido del mundo a la hora de transmitir señales, diseños lógicos, científicamente hablando. La segunda, por supuesto, ¿qué tendrán los señores de la NSA en sus archivos? Imaginaros, si esto lo vio un solo hombre en unas fotos, ¿qué más tendrán? Hablaba Wolf que por supuesto la tecnología de los aviones U-2 le permitía observar una matrícula de un coche con una altura de ese avión de 21.000 metros. Claro, estamos hablando de una tecnología avanzadísima que se adelantaba a todo lo que podíamos imaginar y a todo lo que podemos imaginar incluso a día de hoy, que no llegó al público. De hecho, aún no ha llegado al público. Y estamos hablando de algo que pasó hace 50 años. Es decir, que los militares de los Estados Unidos han desarrollado una ciencia increíble, posiblemente en base de una posible recuperación de un objeto accidentado en Roswell, en Nuevo México, en aquel accidente de 1947, como decíamos. Pero claro, estamos hablando de términos como retroingeniería. Si eso pasó en su momento, ¿qué sabrán en estos años? ¿Qué tecnología estarán manejando? Y bueno, pues de ahí, para terminar, otra asombrosa incógnita: la cantidad de misiones de la NASA que acaban en un bombardeo de algunas zonas de nuestra Luna, de nuestro maravilloso satélite. Esto, por ejemplo, ocurrió el día 9 de octubre del año 2009. Supuestamente estrellaron una sonda para hallar minerales en la superficie, pero ¿sería posible que los militares norteamericanos hubiesen visto algún tipo de objetivo militar en alguna de esas posibles ruinas y hubiesen querido derribarlas directamente? De haber allí ruinas, ¿quién las construyó? Bueno, pues aquí dejo este enigmático tema que desde luego me ha gustado muchísimo estudiar y que he querido compartirlo con todos vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.